Así que ya he explicado el procedimiento, cómo abordaremos la audiencia remota y de esta audiencia en particular. Vamos a dar paso entonces a la relación de la causa rol R244, acumuladas rol R245, 246, 247, 249, 250 y 258, de 54, perdón, todas del 2020. Carátula de Empresa Portuaria Valparaíso con director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Para ello vamos a dar paso entonces a la relación y para don Alamiro Alfaro tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En la presente causa concurren como reclamantes la Empresa Portuaria de Valparaíso, en adelante el titular o EPB, representada por la abogada señora Magdalena Prieto Pradenas, la Fundación Humanos Derechos, representada por el abogado señor Rodrigo Díaz Lluvero, el señor Pablo Larcón Fernández, representado por el abogado señor René Arriagada Salazar, la Asociación de Arquitectos y Profesionales por el Patrimonio de Valparaíso Plancerro, en adelante Plancerro, representada por el abogado señor Rodrigo Avendaño Vergara, la señora Rosa Martínez Moraga, representada por el abogado señor Juan Molina Tapia, la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, en adelante la Corporación Municipal, representada por el abogado señor Rodrigo Vallejo Gil, y el señor Gonzalo Ilavaca Astorga, representado por el abogado señor Paulo Pérez Villablanca, y como reclamada, el Comité de Ministros, representado por la abogada señora Camila Palacios Raya. Se trata de reclamaciones que impugnan, por una parte, la resolución exenta número 2020-99-10-1439 de 2020, de dicha autoría, que rechazó los recursos de reclamación administrativo presentados en contra de la resolución exenta número 39, de 2 de octubre de 2018, en adelante la RCA 39-2018, de la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso, en adelante la Comisión de Evaluación. Y por otra, la resolución exenta número 14 de 26 de junio de 2020, en adelante resolución número 14, de la Comisión de Evaluación, que rechazó las solicitudes de invalidación de la RCA número 39-2018. Sobre los antecedentes de las reclamaciones, el proyecto consiste en el aumento de la capacidad de transferencia de carga del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso mediante la construcción y operación de un nuevo terminal de contenedores, que incluiría un muelle con sus correspondientes áreas de respaldo e instalaciones de apoyo. Para la construcción de dichas obras se requeriría, entre otros insumos, la utilización de material pétreo para el relleno de la explanada. Dicho material provendría desde una cantera que se ubicaría en el sector Fundo Los Perales, en Valparaíso, la cual sería explotada únicamente para la construcción del proyecto. Esta se dividiría en 2 sectores, que serían, en primer lugar, el sector Tecebal, correspondiente al sector donde se efectuarían las obras para la construcción de la explanada y el muelle del nuevo terminal portuario. Además, se llevarían a cabo una serie de obras necesarias para la posterior operatividad del proyecto. Y en segundo lugar, el sector Candera Fundo Los Perales, correspondiente al sector desde el cual se extraería el material pétreo, insumo requerido para la materialización de las obras de construcción proyectadas en el sector Tecebal. El proyecto ingresó mediante un estudio de impacto ambiental, en adelante EIA, al sistema de evaluación de impacto ambiental, debido a que reconoce los efectos, características o circunstancias de los literales E y F del artículo 11 de la Ley 19.300. Este fue calificado en forma favorable por la Comisión de Evaluación mediante la RCA número 39-2018. El 24 de diciembre de 2018, el titular presentó un recurso de reclamación en contra de la RCA número 39-2018 ante la Dirección Ejecutiva del CEA, conforme con el artículo 20 de la Ley 19.300. Luego, el 26 de diciembre de dicho año, los reclamantes Rosa Martínez Moraga y Gonzalo Ilavaca Astorga, separadamente, presentaron 2 recursos de reclamación en contra de dicha RCA ante la Dirección Ejecutiva del CEA, conforme con los artículos 20 y 29 de la Ley 19.300. Asimismo, los días 26 y 27 de diciembre de ese año, los reclamantes Fundación Humanos Derechos, Plancerro y la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, actuando por separado, presentaron 3 solicitudes de invalidación de la RCA ante la Dirección Ejecutiva del CEA, conforme con el artículo 53 de la Ley 19.880. El 19 de junio de 2020, el director ejecutivo del CEA resolvió rechazar los recursos de reclamación deducidos por el titular y por los reclamantes Rosa Martínez Moraga y Gonzalo Ilavaca Astorga, mediante la resolución exenta número 2020-99-10-1479 de 2020. A su vez,
el 26 de junio de 2020, la Comisión de Evaluación resolvió rechazar las solicitudes de invalidación deducidas por los reclamantes Fundación Humanos Derechos, Plan Cerro y la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social. De conformidad con las reclamaciones y el informe evacuado, los argumentos de las partes se pueden resumir en los siguientes. En primer lugar, los reclamantes Fundación Humanos Derechos, Pablo Alarcón Fernández, Plan Cerro y Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social argumentan que la solicitud de invalidación no es incompatible con las reclamaciones de los numerales 5 y 6 de la Ley 19.300. Agregan que no existe una obligación legal para efectuar observaciones dentro del periodo de participación ciudadana y luego reclamar por la vía recursiva especial de la Ley 19.300, por lo que, al ser terceros absolutos, se encontraban plenamente habilitados para solicitar la invalidación de la RCA 39 de 2018. Indican que la invalidación constituye una potestad de la Administración para revisar la legalidad de sus actos, por lo que la interposición de reclamaciones conforme con la denominada vía recursiva especial de la Ley 19.300 no constituye un obstáculo para el ejercicio de dicha potestad a solicitud de parte. Adicionalmente, los reclamantes Fundación Humanos Derechos y la Corporación Municipal alegan que la Corte Suprema ha desarrollado la tesis de la denominada invalidación impropia, conforme con la cual los terceros absolutos se encuentran habilitados para solicitar la invalidación de una RCA y luego recurrir en esta sede mediante la reclamación del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600. La reclamada, a su vez, argumenta que las reclamaciones interpuestas por Fundación Humanos Derechos, Pablo Alarcón Fernández, Plan Cerro y la Corporación Municipal son improcedentes por haber operado la norma de clausura prevista en el inciso final del artículo 17, número 8 de la Ley 20.600. Agrega que, de acuerdo con dicha disposición, la Administración se encuentra impedida para ejercer la potestad invalidatoria en caso que resulte procedente la reclamación del artículo 17, número 6 de la Ley 20.600. Así, habiendo existido un proceso de participación ciudadana, no resulta procedente la presentación de solicitudes de invalidación, correspondiendo solamente presentar las reclamaciones previstas en el sistema recursivo especial de la Ley 19.300 con el objeto de evitar la existencia de vías recursivas paralelas, eventuales pronunciamientos contradictorios y no desincentivar la participación ciudadana. Agrega que, en este caso, existieron 3 procesos de participación ciudadana, en ninguno de los cuales participaron estos reclamantes. Refiere que esta interpretación ha sido sostenida tanto por este tribunal como por la Corte Suprema y que, en términos generales, sigue la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, en tanto afirma que las disposiciones de la Ley 19.880 son aplicables al sistema de evaluación de impacto ambiental en la medida que resulten conciliables con sus normas especiales. En segundo lugar, los reclamantes Pablo Alarcón Fernández. Don Ramiro, lo 2 segundos para pedirle al abogado Rodrigo Díaz si puede apagar su micrófono, por favor, para que... Perdón. Bien. Gracias. Te pido disculpas, don Ramiro. Gracias, ministro. En segundo lugar, los reclamantes Pablo Alarcón Fernández y la Corporación Municipal sostienen que la reclamada erradamente desconoció su legitimación para solicitar la invalidación por una supuesta falta de interés. Argumentan que la legitimación se determina sobre la base de los tipos de interesados que reconoce el artículo 21 de la Ley 19.880, norma que no exige perjuicio, sino que una eventual afectación de derechos o intereses, sean individuales o colectivos. Así, el señor Pablo Alarcón afirma que su interés radica en que tiene domicilio en la comuna de Valparaíso y que la RCA número 39 podría afectar el medio ambiente del lugar que habita. La Corporación Municipal, a su vez, funda su interés en que su objeto consiste en la administración de los servicios de educación y salud de la comuna, los cuales podrían verse alterados ante la eventual afectación del medio ambiente, en particular respecto del componente aire, que causaría el proyecto aprobado mediante la RCA número 39. La reclamada, en tanto, señala que estos reclamantes carecen de interés para solicitar la invalidación de la RCA número 39, de manera que sus reclamaciones deben ser desestimadas. Indica que para solicitar la invalidación de un acto administrativo se requiere la afectación de un interés o derecho conforme con las hipótesis previstas en el artículo 21 de la Ley 19.880. Agrega que no resulta suficiente la mera indicación de tener domicilio en la comuna, sino que debe acreditarse la efectividad de este
y además dotar de contenido tal interés, expresando el modo en que el proyecto les genera una afectación real, efectiva y concreta, cuestión que no ocurrió en la especie. En tercer lugar, los reclamantes Fundación Humanos Derechos, Plan Cerro y la Corporación Municipal aseveran que el Servicio de Evaluación Ambiental debió declarar el término anticipado de la evaluación. Al efecto, indican que el Consejo de Monumentos Nacionales, en su pronunciamiento, rechazó la línea de base presentada para el componente patrimonio cultural, ya que el estudio de impacto ambiental carecía de información relevante o esencial, y en consecuencia no resultaba posible determinar si las medidas de mitigación, reparación y o compensación resultaban adecuadas, así como tampoco la efectividad del plan de seguimiento. Agregan que la aplicación del artículo 15 bis de la Ley 9300 no constituye una potestad discrecional, sino que, en el evento de ocurrir los supuestos allí previstos, el Servicio de Evaluación tiene la obligación de declarar el término de la evaluación de impacto ambiental. Asimismo, arguyen que los pronunciamientos de los organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental en adelante o AECA no tienen un carácter facultativo y no vinculante, sino que, considerando la naturaleza colaborativa del sistema de evaluación de impacto ambiental y lo previsto en el artículo 9 bis de la Ley 9300, constituyen antecedentes que deben ser ponderados adecuadamente por la autoridad. Además, Plan Cerro asevera que el artículo 15 bis de la ley señalada constituye una excepción a la regla del artículo 38 de la Ley 1880, pues si un OAECA se pronuncia en el sentido de requerir el término anticipado de la evaluación, dicho pronunciamiento tendría un carácter vinculante al tratarse de una norma de naturaleza imperativa y no facultativa. La reclamada, a su turno, sostiene que de conformidad con lo previsto en el artículo 15 bis de la Ley 9300 y 36 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la declaración de término anticipado de la evaluación procede ante la falta de información relevante o esencial y cuando aquella no pueda ser subsanada mediante adenda, determinación que constituye una potestad discrecional de la Administración. Indica que en este caso, en el oficio del Consejo de Monumentos, no se indicaba en términos precisos e inequívocos cuál era la información esencial de la que carecía el estudio, así como tampoco el motivo por el cual no podía ser subsanada. Sostiene que, en todo caso, tampoco resultaba efectivo lo señalado por el Consejo de Monumentos, debido a que el titular reconoció desde un comienzo la existencia de impactos significativos sobre el componente patrimonial, motivo por el cual el proyecto ingresó al sistema mediante un estudio de impacto ambiental conforme con la letra F del artículo 11 de la Ley 9300, y a la vez que propuso medidas de mitigación y compensación para tal efecto. Adiciona que, durante la evaluación ambiental y producto de las aclaraciones, rectificaciones y o ampliaciones realizadas al estudio, se profundizó la información presentada y se complementaron las medidas de mitigación y compensación del proyecto, obteniendo finalmente el pronunciamiento favorable del Consejo de Monumentos Nacionales. En cuarto lugar, el reclamante Fundación Humanos Derechos alega que en la adenda se aumentó sustantivamente la estimación de emisiones atmosféricas de material particulado 2,5 y 10 en relación con aquella declarada en el estudio de impacto ambiental, motivo por el cual resultaba procedente un nuevo proceso de participación ciudadana. Precisa que las emisiones totales de material particulado 2,5 aumentaron en un 37%, mientras que aquellas correspondientes a material particulado 10 lo hicieron en un 87%. La reclamada, por su parte, replica que no resulta efectivo lo denunciado, pues durante la evaluación se abrieron 3 periodos de participación ciudadana, de los cuales el segundo de ellos obedeció a la existencia de modificaciones sustantivas que afectaron la estimación de emisiones. Indica que, conforme con tales modificaciones, el titular presentó una nueva estimación de emisiones contenida en el apéndice número 1 del anexo número 5.2 de la adenda, en el cual se señala expresamente que la emisión de material particulado 2,5 por resuspensión, que incluye el transporte de material pétreo, que fueron los impactos que motivaron la apertura de este segundo proceso de participación ciudadana, se determinó un valor total de 88.85 toneladas por año. Señala que por tal motivo, los reclamantes sí tuvieron la oportunidad de presentar observaciones ciudadanas respecto de la nueva estimación de emisiones. En quinto lugar, el titular reclama que el Comité de Ministros, al efectuar la precisión del punto 4.2 de la parte resolutiva de la resolución reclamada, le impuso ilegalmente una condición o exigencia, supeditando el presente proyecto
a la evaluación y aprobación del proyecto denominado Mejoramiento de Accesibilidad al Puerto de Valparaíso. Agrega que en el punto 8.3 del anexo 33 de la adenda complementaria se hace mención de que respecto del acceso sur al Puerto de Valparaíso se encontraría en evaluación el proyecto referido, iniciativa que mejoraría la situación de acceso en verano al considerar una nueva estructura vial. Argumenta que tal declaración fue realizada a mayor abundamiento, una vez que ya se habían descartado los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, cuestión que, sin expresión de razón o motivo, fue extractada por el Comité de Ministros en la resolución reclamada, convirtiéndola en una verdadera exigencia para el titular. Afirma que tal condición carece de motivación e infringe tanto lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19.300 como el principio de proporcionalidad. La reclamada, por el contrario, responde que lo señalado en la resolución reclamada corresponde solamente a una declaración de mayor abundamiento y que se sustenta a lo señalado por el propio titular durante la evaluación ambiental del proyecto. Asevera que la reclamación debe ser rechazada debido a que el titular carece de legitimación activa por falta de perjuicio y por no corresponder la declaración referida a una condición o exigencia impuesta al proyecto, así como por haber actuado el Comité de Ministros dentro de sus atribuciones y por estar debidamente fundada la resolución reclamada. En sexto lugar, los reclamantes Fundación Humanos Derechos, Plan Cerro, Rosa Martínez Moraga y Gonzalo y la Vaca Astorga argumentan que el titular había fraccionado su proyecto, infringiendo lo prescrito en el artículo 11 bis de la Ley 19.300. En tal sentido, arguyen que 2 obras necesarias para el proyecto TECEVAL fueron evaluadas en forma separada bajo el proyecto denominado Mejoramiento de Accesibilidad de Puerto Valparaíso, consistentes en un túnel que conecta el acceso sur con el terminal y el camino de emergencia, las cuales tienen una relación de dependencia y resultan necesarias para la ejecución del proyecto TECEVAL. Señalan que esta situación impidió evaluar correctamente los impactos sinérgicos y acumulativos de ambos proyectos. La reclamada replica que, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, letra K y 35, letra B de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, es competencia de dicho órgano el requerir, previo informe del Servicio de Evaluación, el ingreso obligatorio al sistema de evaluación de impacto ambiental respecto a aquellos titulares que hubieran fraccionado su proyecto de actividad, así como el ejercer la potestad sancionadora en caso de incumplimiento, de manera de que el Servicio de Evaluación carece de competencias para declarar la existencia del fraccionamiento. Agrega que, en todo caso, deben concurrir los requisitos propios de esta figura, consistentes en la realización a sabiendas y con el objeto de variar el instrumento de evaluación o bien eludir el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Indica que tales supuestos no concurren en este caso, pues ambos proyectos ingresaron al sistema mediante un estudio de impacto ambiental. En séptimo lugar, los reclamantes Fundación Humanos Derechos y la Corporación Municipal aseveran que no fueron evaluados los impactos sobre la salud de la población que generará el proyecto debido a la emisión de contaminantes atmosféricos. En particular, la Corporación Municipal sostiene que con la ejecución del proyecto se superarían las normas primarias de calidad ambiental para material particulado 2,5 y 10, tanto sus valores diarios como anuales, lo que tendría, a su vez, como consecuencia, el aumento del riesgo de muerte entre un 1 a 6% debido al incremento de dichas concentraciones. Añade que, al superar los valores previstos en las normas de calidad referidas, ello constituye una causal de rechazo del estudio de impacto ambiental debido a que no se hace cargo de eliminar o reducir el riesgo para la salud de la población a niveles aceptables mediante la implementación de medidas adecuadas. Finalmente, alega que los mayores niveles de concentración de material particulado significarán una mayor carga económica al sistema público de salud por el aumento de morbilidad y de urgencias que generará. La reclamada, en tanto, afirma que el proyecto se hace cargo de las emisiones atmosféricas sin generar riesgo para la salud de la población. En primer lugar, indica que no resulta efectivo que la estimación de emisiones de material particulado 2,5 hubieran aumentado 20 veces, considerando lo señalado en el estudio y en la adenda, sino que dicho aumento fue solamente de 1,5 veces, aproximadamente, pasando de un valor de 66,2 toneladas por año a 104,37 toneladas por año. Agrega que las emisiones estimadas de material particulado 2,5 para la fase de operación
representarían menos del 10% del valor de la norma primaria de calidad para el periodo de 24 horas en las 4 estaciones consideradas, mientras que para el periodo anual sería de menos del 8%, por lo que no resultaría posible arguir que producto de las emisiones del proyecto se generaría un aporte de tal magnitud como para declarar al paraíso como una zona saturada. Señala que, de esta forma, se determinó que no existirían impactos ambientales significativos por este concepto en ninguna de las fases del proyecto. En segundo término, informa que sí se consideró la topografía del paraíso, que conformaría un anfiteatro natural, pues la modelación de emisiones atmosféricas se realizó utilizando un modelo CalPUF, tomando en cuenta la topografía compleja de la ciudad. En octavo lugar, los reclamantes Fundación Humanos Derechos y Plan Cerro afirman que el proyecto afectará en forma significativa los sistemas de vidas y costumbres de grupos humanos debido a sus impactos ambientales. La reclamada, en tanto, sostiene que durante la evaluación ambiental se identificaron solamente 5 impactos referidos a la alteración de los sistemas de vida y costumbres de comunidades humanas, los que consisten en la alteración del flujo vial de la ruta F730 entre el acceso y el camino La Pólvora, la alteración en los tiempos de desplazamiento de las personas que utilizan la ruta F730, el aumento de los tiempos de espera para el acceso al Muelle Prat, y la generación de empleos directos e indirectos, así como el crecimiento económico local. Agrega que tales impactos fueron debidamente abordados, estableciendo que el proyecto no causará el reasentamiento de comunidades y descartándose la alteración significativa de los sistemas de vía y costumbres. En noveno lugar, los reclamantes Rosa Martínez Moraga y Gonzalo Ilavaca Astorga indican que el proyecto perjudicará la operación del puerto de Valparaíso. En tal sentido, sostienen que no se aseguró dentro del procedimiento de evaluación que el proyecto tenga asegurado el pleno acceso al puerto, cuestión que ocasionará un mayor tráfico de camiones con los consiguientes problemas de congestión vehicular. Agregan que el titular solamente contaría con un derecho residual de uso del acceso sur para un proyecto que considera un movimiento de carga de hasta 2 buques post-Panamax, lo que no resultaría suficiente para asegurar que no se producirían problemas de congestión vehicular. La reclamada, a su vez, sostiene que la circunstancia de que TPS tenga preferencia respecto al acceso sur del puerto no implica que los impactos viales del proyecto TCVAL devengan en significativos. Señala que de conformidad con las modelaciones contenidas en los anexos 6 y 33 de la adenda y de la adenda complementaria respectivamente, los impactos viales fueron debidamente abordados y descartados. Así, informa que de acuerdo con dichas modelaciones, informa que estas modelaciones se sustentaron en la medición del flujo vehicular conforme con las directrices dadas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, considerando el escenario más desfavorable, así como el estudio de la oferta y demanda vial, todo lo cual permitió determinar que el aumento en la cantidad de viajes por el proyecto sería mínimo y que no representaría conflictos o problemas en términos de congestión o demoras excesivas. Agrega que, de acuerdo con tales estudios, se determinó que los eventuales episodios de colas, debido a la diferencia entre la tasa de llegada de camiones versus el tiempo de atención, una vez que esto ingresa al puerto, serían puntuales y se disiparían rápidamente. Adiciona que, que con la presentación de dichos antecedentes, las Secretarías Regionales Ministeriales de Transporte y Telecomunicaciones, así como la Subsecretaría de Transportes, se pronunciaron de manera favorable. En relación con aquellos casos que se producirían grandes movimientos de cargas, como en el evento de operar 2 buques post-Panamax, señala que en tales circunstancias se utilizará el acceso sur, considerando el traslado por el camino La Pólvora, para luego acceder a la ruta 68 y viceversa, mientras que la utilización de la avenida Argentina y Santos Osa sería excepcional y solo respecto de los vehículos sobredimensionados y con cargas peligrosas que no pueden acceder a los túneles existentes. De esta forma, se estimó que el aumento de la cantidad de viajes sería mínimo, sin que representase conflictos o problemas en términos de congestión o demoras excesivas. En décimo lugar, los reclamantes Rosa Martínez Moraga y Gonzalo Ilavaca alegan, en primer término, que las medidas consistentes en la instalación de pantallas acústicas y el apilamiento de contenedores no resultarían idóneas para hacerse cargo del impacto acústico durante la etapa de construcción del proyecto.
Luego, en segundo lugar, aseveran que la modelación de ruido no describe la sumatoria entre el ruido de base preexistente en el área de influencia del proyecto con aquel causado durante su construcción y operación, sin considerar además la condición de anfiteatro natural de la ciudad de Valparaíso. La reclamada, por su lado, indica respecto a la idoneidad de las medidas asociadas al impacto acústico, que estas fueron determinadas conforme con el estudio acústico y de vibraciones, en el cual se estableció el área de influencia y se estimaron los niveles de presión sonora asociadas a la actividad del proyecto en todos los receptores sensibles, de acuerdo con los niveles previstos en el Decreto Supremo número 38 de 2011, conforme con lo cual se determinaron una serie de medidas que permitieron demostrar que no se superarían los límites máximos permitidos en ninguno de los receptores. Además, refiere que se realizará un monitoreo de ruido durante la realización de todos los trabajos en la cantera junto a los perales y en la fase de construcción del sector TCBAL. Finalmente indica que tanto la Secretaría Regional Ministerial de Salud como la Subsecretaría de Salud Pública se pronunciaron favorablemente al respecto. En lo referido a la modelación de ruido y a la condición de anfiteatro natural de Valparaíso, sostiene que en el estudio señalado se establecieron los niveles de presión sonora, considerando cada una de las actividades del proyecto, evaluando su cumplimiento a la luz de las exigencias del Decreto Supremo número 38. Así, indica que en el área de influencia y el establecimiento de los receptores se realizó considerando no solamente los edificios más altos de la primera línea de la avenida Errázuriz, sino que también aquellos más distantes que sobresalen de la media por su altura, los cerros ubicados frente al área del proyecto y la primera línea de viviendas de los paseos Atkinson, Yugoslavo y Artillería, por lo que fue abordada la condición de anfiteatro natural de la ciudad. En un décimo lugar, la reclamante Rosa Martínez Moraga alega que la resolución reclamada aborda en forma inadecuada su alegación referida a la expulsión de pescadores y a la supresión de la caleta sudamericana de la zona en que se emplazará el proyecto, sin contar previamente con una resolución de calificación ambiental, analizando solamente los posibles impactos viales. Agrega que la expulsión de los pescadores y la supresión de la caleta se produjo en la época de realización de los estudios del proyecto, cuestión que a su juicio constituiría una infracción al artículo 11, letra C, de la Ley 19.300 y artículo 7 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, el reclamante Gonzalo Ilavaca sostiene que dentro de la memoria colectiva estaría el arraigo y la forma de asentamientos humanos en la historia de la ciudad de Valparaíso, aspectos que serían afectados con la expulsión de los 500 pescadores de la caleta sudamericana y con la anunciada salida del dique Socider, que incluye a 70 trabajadores. La reclamada, en tanto, señala que la caleta sudamericana no fue expulsada por el proyecto, sino que fue relocalizada en Quintero y Laguna Verde por decisión de la Comisión Nacional de Borde Costero de 8 de enero de 2014. Agrega que esta circunstancia resulta ajena a la evaluación ambiental del proyecto, pues se trata de un hecho ocurrido con antelación a su ingreso al sistema, lo que se verificó recién el 23 de septiembre de 2014. Además, refiere que no corresponde al servicio hacerse cargo dentro de la evaluación ambiental de las decisiones de naturaleza sectorial y realizadas en forma previa al ingreso al sistema. En 12º lugar, el reclamante Gonzalo Ilavaca alega que la evaluación ambiental se subestimó el riesgo de tsunami. En tal sentido, asevera que ante tal evento, los contenedores podrían impactar las edificaciones que se ubican frente al proyecto. Además, señala que atrás del proyecto existe un área urbana con oficinas y comercio con considerable tráfico de personas y vehículos, existiendo escasas vías de evacuación ante un tsunami. Finalmente, señala que el proyecto aumentará el desembarco de cargas peligrosas, incrementando el peligro para la ciudad ante este evento. La reclamada, en tanto, asevera que el riesgo de tsunami fue debidamente evaluado respecto a sus eventuales efectos en las obras del proyecto y fue abordado también en el plan de contingencia y emergencia. Asevera que el titular presentó en el capítulo 8 del estudio las medidas de contingencia y emergencia asociadas a este riesgo, las cuales fueron complementadas luego en el anexo 5.7 de la adenda. Indica que tales medidas consisten en el establecimiento de medidas de evacuación segura, así como la implementación de un enlace con el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos del CHOA. Refiere que durante la evaluación ambiental, las Secretarías Regionales Ministeriales de Medio Ambiente y Vivienda y Urbanismo efectuaron diversos requerimientos que fueron respondidos adecuadamente por el titular. Tales requerimientos, en el caso de la Seremi de Medio Ambiente,
consistió en la presentación de una carta de inundación por tsunami con el objeto de evaluar los efectos que generaría el proyecto en la población de la ciudad de Valparaíso, cuestión que fue cumplida por el titular, como constaría en la lámina 7, contenida en el anexo 2.1 de la adenda. Por su parte, la Seremi de Vivienda y Urbanismo requirió modelar el impacto de los contenedores sobre las estructuras y la carga de contenedores en su máxima capacidad, incluyendo un análisis de vulnerabilidad estructural de las edificaciones existentes, respecto de lo cual el titular presentó en los anexos 38 y 39 de la adenda complementaria una actualización de la modelación para evaluar el riesgo de inundación por tsunami, además de los resultados de la evaluación de los eventuales daños que podría provocar el choque de los contenedores contra los edificios de la avenida Errázuriz, donde se consideran los efectos de los contenedores a distintas cargas, 100%, 50% y 25%, para contenedores de 40 y 20 pies. Señala que dicha modelación tuvo como resultado que en el evento de un tsunami, los contenedores solamente impactarían el primer y segundo piso de las fachadas de los edificios de avenida Errázuriz, produciendo daños en terminaciones y ventanales. En 13º lugar, los reclamantes Fundación Humanos Derechos y Plan Cerro sostienen que el proyecto afectará a los recursos hidrobiológicos debido a que los estudios realizados por el titular para determinar la composición química de los sedimentos del dragado se encontrarían sesgados, en tanto determinados parámetros presentaron discontinuidad para efectos de su análisis. Alegan que tal circunstancias tiene como consecuencia una subestimación de los impactos tanto de la extracción del material dragado como por su vertimiento. Añaden que la eficacia de la barrera geotextil como medida antiturbidez comprometida voluntariamente por el titular es incierta, ya que los impactos sobre el medio marino fueron jerarquizados como no significativos y porque no tendría suficiente respaldo técnico. Finalmente, sostienen que no se determinó un área de influencia respecto del medio ambiente marino. La reclamada, en primer término, argumenta que de acuerdo con la información presentada en la línea de base de ecosistemas marinos y con la modelación realizada, se estableció que la dispersión de los sedimentos era baja, de manera que estos permanecerían casi en el mismo punto de vertido y se depositarían aproximadamente en 3 horas en el lecho marino, descartando la existencia de impactos adversos significativos asociados a la alteración de la calidad físico-química de la columna de agua por dragado y vertimiento. Además, agrega que para la modelación se consideraron datos de hasta 1.226 metros de profundidad para caracterizar la columna de agua y no solamente 450 como afirmarían los reclamantes. Señala que, conforme con estos antecedentes y con el pronunciamiento favorable de la Gobernación Marítima de Valparaíso, se otorgó el permiso ambiental sectorial número 111 por la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso. En segundo lugar, precisa que no es efectiva la supuesta discontinuidad en la medición de los parámetros asociados a la línea de base marina. En tal sentido, indica que se realizaron 6 campañas para el levantamiento de información relativa a la calidad de agua, calidad de sedimento, comunidades biológicas, así como aquella referida a las características oceanográficas, incluyendo análisis de corrientes, viento, marea y olas. Agrega que dichas campañas se realizaron durante los años 2013 a 2018 y que solamente durante el año 2014 no se realizó una campaña debido a que recién en el mes de diciembre de tal año se dictó el informe consolidado de solicitudes de aclaración, rectificación o ampliaciones número 1, en el cual se solicitó al titular efectuar precisiones respecto de la información presentada en el estudio referida al componente hidrobiológico. De tal forma, no existiría la discontinuidad en la medición de los parámetros. Asimismo, indica que los resultados de los análisis realizados sobre la base de la información obtenida en las campañas fueron contrastados con la norma de referencia Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and Marine Water Quality, conforme con lo previsto en el artículo 11 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, atendía la inexistencia de una norma nacional para este componente, verificándose que no existían impactos ambientales significativos al respecto. En tercer término, señala que la utilización de las barreras geotextiles para reducir la turbidez no corresponde a una medida de mitigación, reparación y compensación, debido a que se determinó que estos impactos no eran significativos. Agrega que la utilización de dichas barreras corresponde a la exigencia realizada por la Subsecretaría de Pesca y por el Servicio Nacional de Pesca, quienes solicitaron su incorporación para evitar que los elementos en suspensión puedan tomar dirección hacia la costa,
durante las actividades de dragado en el sector Tecebal y Yolanda. Refiere que dicha solicitud fue asumida por el titular como un compromiso ambiental voluntario, el cual además fue reforzado por la Comisión de Evaluación, estableciendo mayores condiciones para su utilización, como constaría en el considerando 12.1 de la RCA número 39. En 14º lugar, el reclamante Pablo Alarcón Fernández alega que el titular no acompañó en la evaluación el denominado archivo EXIF, por lo que no resultaría posible comprobar los datos de las imágenes presentadas y con qué lente habrían sido tomadas, motivo por el cual no resultaría efectivo lo señalado en la resolución reclamada respecto a que se habría entregado la información correspondiente al levantamiento de la línea de base de paisaje. Añade que las imágenes presentadas durante la evaluación fueron tomadas con una cámara que no tiene carácter profesional y que además tienen un recorte de 1.5x, cuestión que no se ajusta a lo señalado en la guía para la evaluación de impacto ambiental del valor paisajístico en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Señala que las fotografías no fueron tomadas con un lente de 50 milímetros, cuestión que resultaría evidente por el campo visual que abarcan y en las deformaciones ópticas que tienen. Concluye que, de esta forma, la resolución reclamada incurre en un vicio de falta de motivación al validar los errores técnicos cometidos por el titular en la evaluación ambiental, infringiendo lo prescrito en el artículo 11 letra C de la ley 19.300, de la ley número 19.300. Además, el reclamante Plancerro señala compartir esta alegación. La reclamada replica que no es efectivo lo señalado por la contraria, pues conforme con el estudio de paisaje, el titular presentó fichas de calidad paisajística en los puntos de observación utilizados, en los cuales se informa los tamaños de los lentes, los cuales variaron desde 35 a 50 milímetros de distancia focal, cumpliendo con el estándar recomendado en la guía de valor paisajístico. Agrega que, además, en el anexo número 2 de la adenda complementaria, se describen las condiciones atmosféricas presentes en los puntos de observación considerados. En segundo lugar, sostiene que de acuerdo con el análisis realizado en el capítulo 5 del estudio y en los anexos 5.1.8, 34 y 6 de la adenda complementaria número 1 y 2 respectivamente, se identificaron impactos ambientales significativos en 19 de los 22 puntos de observación considerados, motivo por el cual se presentaron medidas de mitigación y compensación, como consta en el anexo séptimo de la adenda complementaria número 2. Precisa que tales medidas consisten en la mimetización de las grúas del terminal portuario, así como en la construcción de una pasarela, el mejoramiento de la relación urbana entre Tecebal y la avenida de Errázuriz, y el mejoramiento y construcción de 2 miradores con el objeto de poner en valor la percepción de la bahía. Adiciona que, considerando dichas medidas, el Servicio Nacional de Turismo se pronunció en forma conforme, lo cual fue reiterado en la instancia recursiva. Finalmente indica que, sin perjuicio de la suficiencia de las medidas, el Comité de Ministros estimó necesario reforzarlas, agregando como condición para la aprobación del proyecto el diseño arquitectónico, que el diseño arquitectónico del mejoramiento de estos miradores sea elaborado por profesionales expertos en patrimonio cultural. En 15º y último lugar, los reclamantes Fundación Humanos Derechos y Gonzalo y la Vaca argumentan que las medidas de mitigación, reparación y compensación asociadas al impacto sobre el componente patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Valparaíso resultarían insuficientes. Así, sostienen que la instalación de infraestructura portuaria a gran escala que comprende el proyecto implicaría una pérdida significativa en la percepción de la bahía y su relación con el anfiteatro desde miradores y ascensores, afectando la esencia de dichos elementos. Además, el reclamante Gonzalo y la Vaca destaca que las medidas en cuestión resultarían insuficientes, ya que no son capaces de generar coherencia entre el proyecto y el carácter de patrimonio de la humanidad de la ciudad de Valparaíso. Refiere que, en tal sentido, en el estudio de impacto patrimonial, encargado por la UNESCO y contratado por el Estado de Chile al experto internacional señor Juan Luis Izaza, se daría cuenta que el proyecto causaría un daño irreversible al patrimonio y que las medidas no estarían articuladas ni estructuradas, no resultando aceptables conforme con lo expuesto en tal informe. Agrega que no se contemplan medidas de compensación respecto del daño irreparable al patrimonio subacuático de la bahía de Valparaíso. La reclamada, a su turno, indica que fueron adoptadas las medidas de compensación consistentes en, primero, realizar un aporte a la gestión patrimonial del sitio de patrimonio mundial y de la zona típica del área histórica de la zona de Valparaíso.
Segundo, diseñar y elaborar un plan maestro de los espacios públicos presentes en el borde costero de Valparaíso, desde el sector Las Torpederas hasta Yolanda, que permita integrar los distintos paseos y articular el tránsito de peatones y ciclistas en ese sector, con el fin de aportar al desarrollo urbano de la bahía. Tercero, realizar la restauración, habilitación y funcionamiento del ascensor Lecheros. Cuarto, realizar un plan de protección para 10 inmuebles y 4 barrios de valor patrimonial e histórico mediante planes de emergencia, evacuación y salvaguarda. Afirma que, de esta forma, los impactos ambientales y sus medidas asociadas fueron debidamente evaluadas, contando también con el pronunciamiento favorable del Consejo de Monumentos Nacionales. Respecto al patrimonio cultural subacuático, señala que se adoptaron como medidas de compensación el rescate de los 3 sitios que serán afectados, así como la realización de investigaciones y publicaciones científicas y de divulgación, además de la exposición del patrimonio cultural subacuático investigado y rescatado. Indica que el carácter irreparable de los impactos del proyecto sobre el patrimonio cultural fue reconocido desde un comienzo en la evaluación, motivo por el cual se propusieron y aprobaron medidas de compensación, cuya finalidad es precisamente producir o generar un efecto positivo alternativo y equivalente al efecto adverso no susceptible de mitigación o reparación. En cuanto al petitorio de las partes, el titular solicita que se acoja su reclamación en todas sus partes, dejando sin efecto la parte resolutiva 4.2 de la resolución reclamada y sus considerandos 13.7 y 13.13.5 con expresa condena en costas. A su turno, el reclamante Fundación Humanos Derechos solicita que se deje sin efecto la resolución exenta número 14 y que, en definitiva, se acoja la solicitud de invalidación interpuesta por esa parte en contra de todas y cada una de las ilegalidades expuestas en la reclamación, invalidando la RCA número 39 por carecer de la adecuada motivación. Luego, el reclamante Pablo Larcón Fernández solicita que se deje sin efecto la resolución exenta número 14, así como la resolución exenta número 39 de la Comisión de Evaluación de la Quinta Región de Valparaíso, que calificó ambientalmente de forma favorable el proyecto TCVAL por resultar contraria a derecho. De igual forma, el reclamante Plancero requiere que se deje sin efecto la resolución exenta número 14 y, como consecuencia, se invalide también la resolución exenta número 39 de la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso, que calificó ambientalmente de forma favorable el proyecto por resultar contraria a derecho al adolecer de los vicios descritos en la reclamación y que en relación a lo anterior se invalide también el procedimiento de evaluación y de calificación ambiental del proyecto, declarándose que correspondía poner término al procedimiento en los términos del artículo 15 bis de la ley 19.300 y para el evento en que este ilustre tribunal, acogiendo la presente acción de reclamación, determine que corresponde invalidar solamente la resolución exenta número 39 y no todo el procedimiento de evaluación, declare además que dicha resolución solo podía calificar el proyecto de manera desfavorable, o bien ordenar retrotraer el procedimiento de evaluación a la parte que en derecho se estime conforme al mérito del proceso. Asimismo, la reclamante Rosa Martínez solicita acoger su reclamación en todas sus partes y, en definitiva, resolver dejar sin efecto la resolución exenta número 2020-99-10-14-29 de 19 de junio de 2020 y, por extensión, el acuerdo número 2 de 2020 adoptado por el Comité de Ministros en la sesión ordinaria número 9 y la resolución de calificación ambiental número 39 por no haber sido considerada debidamente las observaciones ciudadanas formuladas. Por su parte, la Corporación Municipal requiere que se deje sin efecto la resolución exenta número 14 y, consecuencialmente, se invalide también la RCA número 39 por resultar contraria de derecho y adolecer de los vicios esenciales descritos, y que en el evento que se invalide la RCA 39, pero no todo el procedimiento en que se funda, determinar la etapa a partir de la cual se debe reiniciar la evaluación. Finalmente, el reclamante Gonzalo Ilavaca solicita que se acoja su reclamación en todas sus partes y que en definitiva se resuelva dejar sin efecto la resolución exenta número 2020-90-10-14-39 y por extensión el acuerdo número 2 adoptado por el Comité de Ministros y la resolución de calificación ambiental número 39 por no haber sido considerada debidamente las observaciones ciudadanas formuladas. La reclamada, finalmente, solicita rechazar en todas sus partes las reclamaciones deducidas por carecer de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho, con expresa condena en costas.
Es todo cuanto puedo relatar, ilustre tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alamiro. Entonces, para esta causa se han anotado para alegar por Empresa Portuaria Valparaíso, doña Magdalena Prieto Pradenas por 30 minutos, por Fundación Humanos Derechos, Rodrigo Díaz Lluvero por 30 minutos, por don Pablo Alarcón Fernández se anotó don René Arriagada Salazar por 30 minutos, por la Asociación de Arquitectos y Profesionales por el Patrimonio de Valparaíso Plan Cerro, don Rodrigo Avendaño Vergara por 30 minutos, por doña Rosa Martínez Moraga se anotó don Juan Molina Tapia por 15 minutos, por Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, don Rodrigo Vallejo Gil por 30 minutos, por don Gonzalo Ilavaca Astorga se anotó don Pablo Pérez Villablanca por 30 minutos, y por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental y Comisión de Evaluación Región de Valparaíso, doña Camila Palacios Ryan, quien ha solicitado al tribunal extender su alegato hasta 50 minutos, a lo cual el tribunal accedió.